Capítulo 11. El poder dinámico del pensamiento psíquico. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, la mente subconsciente, tal es él. Proverbios 23:7. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Tu verbo o palabra es el pensamiento expresado, y la Biblia dice que la palabra era Dios, con lo cual significa que tu pensamiento es creativo, porque solo existe un poder creador, el Espíritu, y la función del Espíritu es pensar. Conviene que tengas un alto respeto y consideración a tu pensamiento. El grado de tu felicidad, paz, prosperidad y éxito está determinado por tu pensamiento habitual. Tu mente subconsciente está reproduciendo a todas horas, en todo momento, tu manera de pensar y de imaginar conscientemente. Los pensamientos son seres, y tu pensar tiene sus matemáticas propias y su mecánica de expresión. Cuando reflexionas o piensas, estás poniendo en acción el poder creador de Dios o la inteligencia infinita. Según dijo Emerson, el hombre es lo que piensa a lo largo del día. ¿Cómo probó un hombre el poder del pensamiento? El doctor Arthur Thomas, ministro de la Iglesia de Ciencia Religiosa de Reno, Nevada, me dio permiso para que escriba lo siguiente, que se refiere a él. Había sido durante cierto tiempo teniente de la Armada inglesa y posteriormente se había dedicado al comercio al por mayor y a la venta de bienes raíces en Los Ángeles. Pero hará unos 8 años empezó a asistir a las conferencias que doy los domingos por la mañana. Según dijo, comprendí de pronto que mi pensamiento era el único poder creador de que tenía conciencia y que yo creaba lo que deseaba realmente. En consecuencia, empezó a afirmar frecuentemente para sí mismo: yo soy ahora un ministro eclesiástico. Estoy enseñando las verdades de la vida al pueblo. Todas las noches antes de acostarse, se imaginaba explicando las grandes verdades a un grupo admirable de hombres y mujeres en una iglesia. Siguió pensando de esta manera durante un mes aproximadamente, fecha en que decidió recibir un curso ministerial en el Instituto de Ciencia Religiosa, seguro en qué iba a terminar aquello, porque ya había imaginado y sentido la realidad del pensamiento creador. Pasó todas las pruebas y aprobó todos los exámenes teológicos, y se le ofreció inmediatamente la iglesia, en cuanto terminó sus estudios de seminario. Actualmente está haciendo al pie de la letra lo que decretó en su mente. Sabía que el subconsciente respondería con exactitud matemática a sus procesos mentales. Ponte en relación con la fuerza más poderosa del universo. El pensamiento es la fuerza más poderosa del universo. La palabra es el pensamiento expresado. Si estás ocupando un cargo de autoridad, tu pensamiento o palabra puede dar instrucciones sobre cómo deben usarse los proyectiles teledirigidos, la energía nuclear, las armas atómicas o la dinamita. Tu pensamiento determina cómo debe emplearse la electricidad. De la misma manera, el pensamiento dirige las actividades de la vida propia. La mente subconsciente puede compararse, como hemos dicho, como una montaña de hielo flotante en el océano, el 90% de cuyo volumen está sumergido. Es la mente subconsciente la que opera, obedeciendo las órdenes que le da la mente consciente. Lo que se piensa en el consciente será producido por el subconsciente. ¿Cómo descubrió una mujer las maravillas del recto pensar? La doctora Elsie McCoy, de Beverly Hills, que me ha dado permiso para publicar los hechos que consigno a continuación,
y que es una prueba clara de cómo puede el pensamiento constructivo convertirse en realidad. Ha estudiado en numerosos centros de Europa y Asia, y en su juventud se comprometió en matrimonio con un famoso cirujano, aunque estaban separados por más de 1.600 kilómetros, por sus diferentes ocupaciones. Desde que tenía 18 años, se habituó a afirmar muchas veces durante el día: solo la recta acción divina ocupa mi vida, y lo que necesito conocer me es revelado al momento por la inteligencia infinita que hay dentro de mí. La repetición gradual de estas verdades hizo que llegasen a su mente subconsciente, la cual reaccionó en consecuencia. Cierta noche, mientras estaba profundamente dormida, vio y oyó claramente en un sueño lleno de realismo y vividez cómo su prometido hablaba en Chicago con una enfermera, citándola para pasar juntos el fin de semana, con las siguientes palabras: «Como sabes, yo estoy comprometido, pero mi novia está a 1.600 kilómetros de aquí y no sabe nada de todo esto». La doctora McCoy le telefonó al día siguiente para decirle que había tenido un sueño tonto y sin fundamento, y se rió de todo ello. El otro se puso furioso y la acusó de haberse valido de detectives que estaban espiándolo. De esta manera se disolvió el compromiso, y los acontecimientos que siguieron a esta conversación telefónica mostraron y acreditaron la sabiduría de su mente subconsciente, que la protegió de lo que indudablemente hubiera sido un matrimonio trágico. Su recto pensar activó su mente subconsciente, la cual le reveló lo que le convenía saber antes de contraer matrimonio. Un famoso actor obtiene una contestación pasmosa por medio del subconsciente de otra persona. La doctora Olive Gates, socia mía, me autorizó a dar al público el fenómeno notable de cómo la mente subconsciente de su madre, Josephine Wyndham, respondió a las preguntas que le formuló el fallecido Norman Trevor, actor de gran fama y prestigio. La doctora Gates me dijo que tenía un problema que venía preocupándole, y preguntó a su madre si podía dar una solución a aquel hombre. Josephine Wyndham era sumamente intuitiva. Empezó a pensar sosegadamente y con sentimiento durante unos minutos. Solución acertada. Su mente subconsciente recibió el mensaje y se apoderó de su mano derecha. Empezó a escribir y escribir, llenando cerca de 2 páginas. Cuando echó un vistazo a lo que había escrito, no vio ni una palabra que se pareciese a su tipo de letra, ni tampoco su hija, la doctora Olive Gates. Entregó el escrito a Norman Trevor, el cual lo leyó con facilidad y gran interés. Estaba escrito en indostaní, lengua principal de la India, que entendió perfectamente porque había vivido allí muchos años. El mensaje era una respuesta completa y detallada que contenía la solución a su problema. Se quedaron maravilladas del poder del recto pensar y de la contestación de su mente subconsciente. La explicación que doy yo a este fenómeno es que como Josephine Wyndham era intuitiva en alto grado, al quedarse sumamente relajada en un estado mental de sosiego, pasividad y receptividad, se sumergió parcialmente en su rica mente subconsciente. En este estado se puso en relación con ella y extrajo su contenido, entre otras cosas, el mismo idioma indostaní. Como la naturaleza del subconsciente es enérgica e imperativa, se apoderó de su mano y escribió en un idioma y en un estilo convincente y perfectamente creíble para él. La manera en que opera el subconsciente supera a lo que nosotros podemos comprender. ¿Cómo reactivaba una mujer su mente subconsciente? La señora Louise Barrows me dijo la víspera de Año Nuevo de 1970 que una de las peticiones que transmitió a su mente subconsciente era que iba a hacer un viaje a Europa con sus 2 jóvenes hijos. Escribió su petición en los siguientes términos:
Mis 2 hijos y yo vamos a ir a Europa este verano, el mes de julio de 1970, por orden divina. Yo recibo esta idea ahora mismo en mi mente consciente, y mi subconsciente la pone por obra. En febrero de 1970, un pariente cercano le preguntó si no le gustaría pasar unas vacaciones en Europa recorriendo Suiza, Alemania, Italia, etc., con sus 2 hijos. Ella aceptó. Todos los gastos del viaje ya habían sido pagados a una agencia por dicho pariente. Su mente subconsciente sabía lo que tenía que hacer para que las cosas ocurriesen así, y operó en la mente del pariente acaudalado, induciéndolo a que le propusiese ese plan. En otras palabras, aquel hombre fue el instrumento por medio del cual se manifestaron el dinero y las facilidades. Su pensamiento espiritual fue un mandato para que la mente subconsciente realizase las cosas. ¿Cómo puede pensarse, orar, con éxito? Tu pensamiento es una oración. Cuando tu mente consciente da acogida deliberadamente a una idea o plan creador y se la pasa con fe al subconsciente, la inteligencia de éste hace que ocurra así en tu experiencia. La mente subconsciente obra como una ley y produce con exactitud matemática el contenido de su idea en tu experiencia. El recto pensar hace que una mujer pierda cerca de 20 kilos de peso. Me escribió una joven de Wichita, Kansas, diciéndome que había estado leyendo El poder de tu mente subconsciente y que resolvió seguir las instrucciones de su médico, con lo cual perdió cerca de 20 kilos. Me aseguró que se había sometido a muchos regímenes dietéticos, pero que el peso que perdía volvía a recuperarlo. Sin embargo, siguiendo los consejos que se dan en el libro, antes de acostarse pensaba todas las noches y transmitía a su mente subconsciente la orden de vida. Su recto pensar se traducía en los siguientes términos. Yo peso 56 kilos en el orden divino. La inteligencia infinita de mi mente subconsciente recibe esta petición y obra en consecuencia. Yo duermo en paz y la recta acción divina me gobierna. Al cabo de una semana, poco más o menos, vio que se le había desvanecido todo su deseo de consumir alimentos hidrocarbonados y sustancias ricas en grasas, que antes anhelaba con verdadera ansia, y que, por tanto, no le costaba gran trabajo perder el peso necesario. Antes de esto, se había estado sometiendo a dietas rigurosas, sin perder su deseo voraz de helados, pasteles de manzana y dulces en conserva. La mujer que diga, yo no puedo perder peso, lo que está diciendo en realidad es, yo no quiero perder peso. Lo único que hay que hacer es formular una decisión clara y precisa en la mente consciente, y el subconsciente se encargará de lo demás. El sujeto verá cómo pierde el deseo de consumir los alimentos que contribuyen a su obesidad. Tú eres el único pensador de tu universo. Tú tienes el privilegio de seleccionar cualquier idea constructiva. Consérvala y aliméntala, porque en ella está el secreto de que responda a tu mente subconsciente. La sabiduría del subconsciente pondrá en práctica la idea que hayas seleccionado, a su manera peculiar y única. Poder del pensamiento sobre el cuerpo. Sin duda alguna, el lector habrá observado el efecto del medio en su pulso, en el palpitar de su corazón, etc. La vergüenza ruboriza las mejillas, y la cólera y la ira las hacen palidecer. Muchos jóvenes han visto encanecer su pelo, cuando han pasado por experiencias tremendas. La noticia de la muerte repentina de algún ser querido ha producido a ciertas personas ceguera y sordera psicológica. La preocupación y la zozobra obstaculiza la digestión y puede ser la causa de úlceras, colitis y otros trastornos y enfermedades. Diariamente nos informan los periódicos y publicaciones de los estragos que hace el odio,
la envidia, los celos y la tensión en el cuerpo, que se traducen en anemia, alta presión sanguínea, dolencias cardíacas y hasta cáncer. Empieza a usar el poder creador sabiamente. Tu conciencia es el único poder creador de tu vida. Tu conciencia representa lo que piensas, sientes, crees y aceptas mentalmente. Esta es la causa de todas tus experiencias, condiciones, circunstancias y acontecimientos de tu vida. No consideres al mundo externo como causa, es un efecto. Rehúsa definitiva, positiva y absolutamente dar poder a los elementos externos como los vientos, las olas, el tiempo, el sol, la nieve, las estrellas o cualquier otra cosa creada. El pensador científico nunca toma un efecto por causa. Por eso, ya no está hipnotizado por el mundo y lo que el mundo cree. El creador es mayor que su criatura. El pensador es mayor que sus pensamientos y el artista es mayor que su arte. Piensa bien y se producirá el bien. Piensa negativamente y se producirá la negación. Un hombre que preguntó el verdadero significado del pensamiento y del pensar. En una conferencia que pronuncié el año pasado en Las Vegas, un hombre preguntó lo siguiente: ¿qué es pensamiento y pensar? ¿Y qué hay de nuevo en ello? Le expliqué lo que significa el pensar con una comparación, es decir, que consiste en comparar una cosa con otra, una proposición con otra. Si el instrumento mental solo puede decir sí, la comparación no es posible. Tienes que elegir entre dos cosas y decir a una de ellas sí y a la otra no. Cuando preguntas ¿por qué?, estás buscando una razón. Todo razonamiento requiere elegir una cosa y rechazar otra, y no sería imposible seleccionar o rechazar nada, si la mente no tuviese poder de afirmación y negación. La mayor parte de la gente no piensa en realidad. Pensamos cuando nuestras mentes están dedicadas a las verdades eternas de Dios, cuando rechazamos todo temor y reflexionamos sobre la realidad de nuestro deseo, con el convencimiento de que hay un poder omnímodo que responde a nuestro pensamiento y hace que se convierta en realidad práctica. Pensamos verdaderamente cuando razonamos las cosas en la mente, rechazando los conceptos negativos como incompatibles con la casa de Dios, y nos regocijamos en la realidad de la solución divina, seguros de que hay una sabiduría subjetiva que responde a nuestro pensamiento creador, si estamos libres de temor. Esto pareció satisfacer al que preguntaba, y me dijo: nunca supe lo que era el pensamiento hasta ahora. El hombre es mente, y siempre que maneja la herramienta del pensamiento, produce 1000 alegrías o 1000 desgracias. Puntos que deben recordarse. 1. El pensamiento psíquico es creativo. Cuando se piensa, se libera el poder oculto dentro del individuo. Todo pensamiento tiende a manifestarse. 2. Repitiendo determinado pensamiento en la mente consciente, la subconsciente lo recibe y decide a su manera cómo llevarlo a la práctica. La imagen mental es un tipo de pensamiento en la mente, y cuando se imagina uno regular y sistemáticamente estar haciendo lo que quiere hacer, el subconsciente desarrolla esa imagen mental en la cámara oscura de la mente, y logra que suceda así. 3. El pensamiento es la fuerza más poderosa que hay en el mundo. La palabra es pensamiento expresado. Por tanto, el hombre puede determinar cómo hay que usar las energías atómicas, nucleares y eléctricas. El hombre es el dueño y señor, y es el que domina. Tiene que decidir cómo va a usar los poderes de que dispone. 4. Cuando se afirma, lo que necesito saber se me revela en el momento, la mente psíquica protege al pensador de errores y equivocaciones. Una joven doctora, que saturó su mente subconsciente de esta verdad, vio en sueños cómo su prometido se entendía con otra mujer.
Canceló el matrimonio proyectado y comprobó que estaba divinamente protegida de cualquier equivocación trágica. 5. Hay muchos individuos dotados, a quienes se llama automatistas psíquicos. 6. Una mujer madre de 2 hijos jóvenes puso por escrito una petición en la víspera de Año Nuevo, afirmando que la inteligencia psíquica le iba a revelar el procedimiento de llevarse a sus 2 hijos a Europa, durante el mes de julio. Un pariente rico pagó por propia voluntad todos sus gastos para que pasasen una larga vacación en Europa. 7. Los pensamientos de miedo, preocupación, ansiedad y cólera se reflejan claramente en el rostro, en los ojos, en el pulso, en la presión sanguínea y en la palidez de la piel. La nerviosidad, el odio, los celos y la hostilidad acompañan a una falange de enfermedades. El pensamiento psíquico es creativo. 8. La conciencia es el único poder creador. Por conciencia entendemos lo que pensamos y la forma en que pensamos, sentimos, creemos, así como todo aquello a que prestamos nuestro consentimiento mental. Pensando bien, se producirá el bien a través de la percepción psíquica del individuo. 9. Pensar es comparar, o sea, elegir una cosa con preferencia a otra. El instrumento mental del hombre puede decir sí o no. La mente tiene poder de afirmación y de negación. Se piensa verdaderamente cuando los pensamientos se acomodan a las verdades eternas. Emerson dijo: «Eres lo que piensas a lo largo de todo el día».